Muy buenas noches para todos. Me alegra mucho verlos y que estemos nuevamente pues reunidos en este contexto de la pandemia, pero pues que estemos aquí a través de la tecnología pudiendo compartiendo este momento de reflexión. Y yo los invito pues para que antes de iniciar vamos a orar y a meditar un texto del Evangelio y después ya iniciamos pues con una pequeña oración y iniciamos con la reflexión del día de hoy. La idea es tener 3 sesiones sobre la Eucaristía. Hoy vamos a tratar de ver los signos eucarísticos en el Antiguo Testamento. Dentro de 8 días vamos a tratar de ver quiénes son los invitados a ese banquete de boda y cuáles son las disposiciones que debemos tener para asistir a la Eucaristía, las virtudes que debemos tener, la disposición del corazón. Y finalmente, la tercera sesión va a ser aparte de cómo vivir tener una espiritualidad eucarística. ¿Qué significa? Pues que pongamos la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana. Esa es como la idea de este recorrido que vamos a hacer en 3 sesiones. Y pues ahora entonces los invito para que escuchemos la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: Decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Entonces dice a sus siervos: La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Señor Jesús, en este momento queremos colocar en tus manos este encuentro que vamos a tener. Quiero pedirte que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre cada una de las personas aquí presentes y sobre todos los que van a mirar este video, para que tú nos asistas y nos permitas sacar el mayor provecho de estos encuentros. Que podamos, Señor, realmente entender la grandeza de tu presencia eucarística. Que podamos comprender el misterio que se oculta detrás de las especies consagradas del pan y del vino. Que podamos realmente vivir una vida eucarística, una espiritualidad eucarística en nuestras vidas. Que podamos, Señor, darte gloria con nuestras vidas, como tú te haces presente en medio de nosotros. Que podamos alabarte y glorificarte por tan grande muestra de amor y que podamos, Señor, seguir tu ejemplo. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas reunidas aquí. Tú conoces, Señor, sus necesidades, tú sabes las situaciones que están pasando. Te pido, Señor, que escuches tu súplica y por el amor que nos tienes al hacerte presente en la Eucaristía, atiendas esos deseos y esas necesidades que hay en sus corazones. Te pido, Señor, que nos acompañes y que María Santísima nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les voy a compartir entonces la presentación de hoy para que tengamos acá. Listo. Entonces ya pueden ver ahí la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces pues como les decía, entonces hoy vamos a tratar de a ver un poco, la Eucaristía siempre se ha considerado como un banquete, como una fiesta, y es algo bien interesante que nosotros lo veamos de esa manera, como una fiesta. Y digamos que uno de los pasajes más bonitos que nos habla de la realidad eucarística, pues es el de los discípulos de Maús. Y por eso, pues precisamente he colocado ese subtítulo ahí. La preparación al banquete lo reconocieron al partir el pan. Y vamos a tratar de antes de ir como a esa figura de Maús y ver
los signos eucarísticos en el Nuevo Testamento, primero ver como esas figuras que anunciaron la presencia de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Entonces, todas esas reflexiones las hemos tomado de una catequesis que se llama El Banquete del Señor de Miguel Payá Andrés. Entonces, para los que estén interesados, es una catequesis muy, muy completa, es bastante completa sobre la Eucaristía. Entonces, vamos a tomar algunas de las reflexiones que Miguel Payá Andrés hace sobre la Eucaristía. Entonces, iniciamos primero entonces con los primeros signos de la eucarísticos. Entonces, iniciamos como en orden. Entonces, Jesús, cuando instituye la Eucaristía, les dice que es el signo de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna. Y vemos que la Eucaristía, Jesús no la inventa de la nada. Jesús utiliza muchos de los signos que han sido importantes en el Antiguo Testamento. Y por eso vamos a tratar hoy de ver 9 signos, 9 figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento y tratar como de ver qué relación tiene, pues, cómo las presenta el Antiguo Testamento y qué relación tienen con la Eucaristía. Y de esa manera, pues también nosotros podamos llevarla a nuestra vida y ver cómo ese signo nos ayuda también a vivir mejor la Eucaristía. Entonces, la primera figura eucarística que aparece en el Antiguo Testamento es la ofrenda de Abel. Ahí tenemos los textos bíblicos y vemos que en la plegaria eucarística 1, que a veces los sacerdotes utilizamos, está esa expresión: mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. Entonces, esa es la primera referencia que tenemos en la Biblia de la primera ofrenda que alguien ofrece hacia Dios y que Dios acepta con agrado. Los dos primeros hermanos, Caín y Abel, ofrecen al Señor algo de lo que tenían, pero dice que el Señor en Génesis 4, 5 dice que se fijó en Abel y en su ofrenda más que en Caín y la suya. Y esa diferencia precisamente será la causa de la muerte de Abel, porque por los celos de Caín es asesinado por su hermano. La carta a los Hebreos, en el texto que tenemos ahí en Hebreos 11:4, comenta así este pasaje. Dice: por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ello fue declarado justo, con la aprobación de Dios a sus ofrendas. Por ello, aunque muerto, sigue hablando. Y la misma carta relacionará después la sangre de Abel con la de Jesús. En Hebreos 12:24 nos dice: Jesús, el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. Es evidente entonces por eso que la alusión a Abel en la Eucaristía quiere destacar dos cosas, y eso es como lo que podemos aplicar a nuestra vida personal. Primero, y ahí lo tenemos en la pantalla, que nuestra ofrenda solo será aceptable a Dios si la hacemos con fe, si es una ofrenda que sale del corazón. En cada Eucaristía nosotros también estamos llamados a ofrecerle algo al Señor, a ofrecerle las buenas obras e incluso nuestras preocupaciones, pero esa ofrenda que le presentamos al Señor es aceptada por Él con agrado si lo hacemos con fe. Y también lo segundo es que recordando que lo que ofreció Abel en realidad fue más que el carnero que aparece en la imagen, fue su propia vida. Eso fue lo que ofreció Abel. O sea, al final, el sacrificio de Abel no fue tanto el ofrecer esos animales, en lo mejor de su ganado, sino ofrecer su propia vida. Y por eso, pues, el autor de la carta a los Hebreos lo menciona de que esa sangre que Abel derrama es un signo de la sangre que Cristo va a derramar. Y por eso debemos tener conciencia de que Jesús nos redimió al precio de su propia sangre. Bueno, entonces es la primera, la ofrenda de Abel. Vamos la segunda figura eucarística, que es el sacrificio de Abraham. Entonces, esta es la segunda que aparece en la Biblia, aparece en Génesis 22, el sacrificio de Abraham. Un día nosotros conocemos esta historia, está en Génesis 22, es todo el capítulo. Un día Dios le pide a Abraham, que es el primer creyente, que como prueba de su fe y de su confianza en él, le sacrifique al único hijo que tenía, al hijo de la promesa. Y es una prueba bastante difícil, pero Abraham no dudó en ofrecer a Isaac, y Dios, al comprobar su decisión, no dejó que se consumara el sacrificio y le presentó un cordero que estaba en medio de los arbustos para que lo ofreciera en vez de su hijo. Y vemos que la Biblia recuerda
ese, ese célebre sacrificio de Abraham, esa fe del patriarca, y lo relaciono con la Eucaristía por varias razones. Ante todo, y ahí lo tenemos en la pantalla, este sacrificio de su hijo primogénito, esta prueba de fe, nos muestra de que el ejemplo de Abraham es un ejemplo de nuestra fe, es decir, de nuestra entrega total y libre a Dios, uniéndonos a la ofrenda total de Cristo. Es decir, Cristo es el que se ofrece en la Eucaristía, pero nosotros también podemos ofrecernos totalmente y libremente a Dios en cada Eucaristía. Ejemplo de Abraham que ofreció lo más preciado que tenía, era el hijo de la promesa, y no dudó en ofrecerlo también a Dios, en recibirlo. Y también recordamos y celebramos que en ese sacrificio de Isaac eh, es el mismo sacrificio que Dios Padre ha hecho con su Hijo. Y Dios Padre sí nos ofreció a su Hijo. Abraham no consumó el sacrificio, pero Dios Padre sí consumó ese sacrificio de su único Hijo, de su Hijo amado. Y eso nos lo recuerda San Juan en 3:16 cuando dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a su único Hijo. Y también este sacrificio de Abraham nos muestra de que la Eucaristía también es una figura, o que esta figura del sacrificio de Abraham es una figura también de la celebración de la resurrección de Cristo. Cristo no se quedó en la muerte y venció la muerte y resucita. Por eso también ese sacrificio de Abraham, que al final su hijo tiene la vida, a pesar de que lo iba a ofrecer, sale con vida. También nos recuerda también y nos anticipaba esa resurrección de Cristo, de que Cristo también iba a salir vivo de ese sacrificio que hace por nosotros, que iba a vencer la muerte. Y también por eso Abraham y ese sacrificio que hace es figura de la resurrección de Cristo. Entonces vamos con dos, vamos con el tercero, que aparece en la Biblia también. La tercera figura es la oblación de Melquisedec. Es un pasaje muy conocido por todos. Dice que Melquisedec es un personaje muy misterioso que en la Biblia dice en Génesis 14, del 18 al 20, es presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y es interesante porque aparece de forma repentina e inesperada en la vida de Abraham. Y dice que él ofrece pan y vino y bendice al patriarca y a Dios por haberle dado la victoria sobre reyes poderosos. Y por eso este personaje que ofreció pan y vino se convierte también en una figura de la Eucaristía. Y después uno de los salmos lo va a citar y diciendo, el Salmo 110, oráculo del Señor a mi Señor, y proclama la dignidad sacerdotal de ese rey davídico, diciendo que el rey David es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento que incluso el mismo Jesús lo cita en Mateo 22, del 41 al 46. Y sobre todo es muy citado este Salmo 110 en la carta a los Hebreos en una larga exposición sobre el sacerdocio de Cristo, mostrando que Cristo es sacerdote no de la línea de los sacerdotes judíos, de la línea de Aarón, de la línea de Leví, sino que es un sacerdote de acuerdo al rito de Melquisedec, un sacerdote que ofreció pan y vino. Y por eso yo creo que lo que nos quiere decir esta oración de Melquisedec principalmente es que nos recuerda y nos presenta a Jesús como sacerdote único, supremo y eterno, porque como hijo que es, asegura la relación perfecta con Dios. Eso nos lo va a explicar de una manera perfecta la carta a los Hebreos. El sacerdocio de Cristo, un único sacerdote, un único mediador entre Dios y los hombres. Y todos los que participamos de ese sacerdocio por el bautismo y por el orden sacerdotal, lo hacemos por los méritos de Cristo, que es el único sacerdote, el único y supremo sacerdote. Compartimos ese sacerdocio de Cristo. Y también toda la tradición cristiana va a resaltar como profecía el tipo de ofrenda que hizo Melquisedec, el pan y el vino, que son signos de la Eucaristía. Y era lo que compartíamos en los grupos, cómo Jesús, esos signos ya se habían ofrecido en el Antiguo Testamento y cómo Jesús los viene a utilizar para instituir la Eucaristía, utilizando dos signos que eran de fácil acceso para todas las personas, pobres, ricos, todos tenían acceso en ese tiempo al pan y al vino. Y también ese sentido de que eran alimentos para unirse a nosotros.
Yo creo que en los grupos lo compartieron de forma muy buena y se hicieron unas reflexiones muy bonitas sobre esos signos del pan y del vino que aparecen primero en ese capítulo 14 del Génesis. La cuarta figura, y obviamente esta es central, es la figura de la Pascua. Y esta Pascua pues la vemos en el Éxodo, capítulo 12 del Éxodo, y es la famosa liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Cómo Dios los libera, cómo Dios los guía hacia la libertad y cómo esa Pascua después se instituye como algo para celebrar cada año. Todos los judíos celebraban la Pascua. Y sabemos que el pueblo de Israel, pues obviamente como Egipto, y cuando Dios decide liberarlo, ese día les mandó a ofrecer o a sacrificar un cordero por familia y comerlo para poder iniciar con las fuerzas la marcha por el desierto, una marcha que iba a ser larga. Por eso Dios les pide que sacrifiquen ese cordero, lo coman a la carrera y les mandó además que marcasen sus puertas con la sangre del cordero, para que el ángel del Señor no matara a los primogénitos, como iba a ser con los primogénitos de los egipcios. Y ese fue pues el cordero de la liberación y de la vida, en Éxodo 12. Jesús, cuando instituye la Eucaristía el Jueves Santo, Jesús la instituye el día en que los judíos se disponían a celebrar la Pascua. Esa era la fiesta anual que celebraba esa liberación de Egipto. Y murió precisamente Jesús, según lo dicen los evangelios, en el momento en que las familias de los judíos estaban matando el cordero para la cena pascual. En el momento en que estaban sacrificando ese cordero, Jesús también ofrece su vida, mostrándonos que, como dice ahí, diciéndonos que Él es el Cordero, el nuevo Cordero que con su muerte nos va a dar la verdadera libertad y la vida definitiva. Así como el pueblo experimentó la libertad, así Él con su muerte nos va a dar la verdadera libertad y la verdadera vida. Y por eso la Eucaristía es la cena pascual auténtica, el verdadero alimento que nos libera de todas nuestras esclavitudes y que nos da la vida que necesitamos, librándonos de la muerte eterna. Entonces, la Pascua es central. Y por eso también vamos a ver uno muy relacionado con la Pascua, que es el sacrificio de la alianza. Cuando Dios libera al pueblo de Israel, eh, cuando llegan al monte Sinaí, ahí lo vemos en el Éxodo 24, Dios les propone, dice que ya que son libres, va a hacer una alianza con ellos. Y esa alianza es para que ellos sean el pueblo de Dios y Él sea el Dios de ese pueblo. Y el pueblo acepta esa alianza. Y para que esa alianza quedara ratificada, Dios le dice que hay que sellarla con la sangre de un cordero. Y por eso Moisés dice que mató unos novillos y roció con la sangre el altar, que era símbolo de Dios y al pueblo. Y por eso Jesús al instituir la Eucaristía les dice, esa es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. Esa sangre que Moisés derramó sobre el pueblo, nosotros ahora la recibimos también para ratificar esa alianza. La alianza que hizo con el pueblo ahora nos la hace a nosotros, una alianza instituida en la sangre derramada por Jesús en la cruz. Otro de las figuras eucarísticas fundamentales en el Antiguo Testamento y que también nos dice mucho para nuestra vivencia eucarística es, por supuesto, el maná en el desierto. Y eso lo vemos que en el Éxodo 16, cuando el pueblo inicia esta peregrinación por el desierto y empieza pues a protestar porque no tienen comida suficiente, porque dicen que tenían más comida cuando eran esclavos, Dios dice que la palabra de Dios dice que Dios hizo llover del cielo un pan misterioso, al que los israelitas llamaban maná, que literalmente traduce qué es eso, o sea, porque no sabían qué era. Entonces por eso le pusieron maná. Y dice que lo tenían que recoger cada día sin guardar nada para el día siguiente. Eso nos lo dice el Éxodo 16. Y Jesús en su discurso eucarístico nos dice en Juan capítulo 6, os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Con esto nos quiso decir que la Eucaristía es el alimento definitivo que día a día nos fortalece en nuestro camino hacia el Padre. Es el alimento que nos fortalece.
En el Padre nuestro nosotros pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y ese pan que pedimos no es solo el alimento material, sino ese maná celestial que nos fortalece en el camino por el desierto, en el camino hacia nuestro encuentro con nuestro Padre celestial. Esta es una figura central. Y muchos en los grupos discutían eso de cómo Jesús precisamente escoge un alimento para mostrarnos de que cada vez que comemos, el alimento hace parte de nosotros. Y cada vez que nosotros consumimos el pan y el vino consagrados, Dios se hace uno con nosotros para mostrarnos que Él no quiere ser alguien externo, sino que quiere estar dentro de nosotros. Quiere que nosotros seamos uno con Él. El siguiente signo, que es muy diciente y también me gusta mucho, es el signo del cordero expiatorio. Y este aparece en Levítico 16 del 20 al 22. En esto vemos que Dios le mandó a Moisés que una vez al año, en la fiesta solemne de la expiación, escogieran un macho cabrío y dice que le impusiera las manos sobre este macho cabrío y descargara sobre él todas las culpas de los israelitas. Y que después este macho cabrío fuera soltado en el desierto. Era un modo de significar que Dios olvidaba y perdonaba las culpas del pueblo. Se hacía regularmente, entonces todo el pueblo, digamos, ponía sus pecados en este chivo expiatorio, como muchas veces le conocen, este cordero expiatorio, y lo mandaban a morir en el desierto. Y en la institución de la Eucaristía, Jesús nos dice que esta es mi sangre que se derrama por todos para el perdón de los pecados. La muerte de Jesús, cuyo efecto nos llega en la Eucaristía, es la fuente definitiva del perdón. Es decir, el perdón de nuestros pecados lo tenemos por el sacrificio de Cristo. Cristo es ese nuevo Cordero que se ofrece para que cargue los pecados de todo el mundo, de una vez y para siempre. Ya no tenemos que tener un chivo expiatorio porque Jesús cargó sobre sí los pecados de todo el mundo y nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, la vida nueva a través de Jesús. Entonces, es un signo que me parece muy, muy bonito. El otro signo que vamos a ver ahora, otra figura del Antiguo Testamento, es el pan para el camino de Elías. Esa es una figura preciosa, a mí me encanta mucho. Y está en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Los que lo quieran leer después, yo sé que muchos están tomando apuntes de las notas, de las citas bíblicas, y yo sé que va a ser de mucha ayuda, pues que vuelvan y mediten sobre esos signos. Este a mí me encanta porque si ustedes conocen el contexto, el profeta Elías estaba siendo perseguido por la reina Jezabel y lo querían matar por hacer la voluntad de Dios, por profetizar. Y por eso él tiene que huir al desierto. Y dice que el pasaje nos cuenta de que Elías va al desierto y dice que estuvo un día en el desierto caminando por el desierto y terminó tan aburrido, digamos, tan acabado por ese día en el desierto, que dice que se tumbó sobre la sombra de un árbol y estaba tan mal después de ese día, un solo día en el desierto, que le pidió al Señor que acabara con su vida, que ya no quería vivir. O sea, le recriminó al Señor, Señor, yo he hecho tu voluntad, pero yo no, pero me están persiguiendo, ya no quiero vivir más. Y dice que se acostó ahí como para que esperar que el Señor lo matara. Pero pues el Señor, siempre que escucha nuestras plegarias, aún en los momentos más difíciles, dice que le envió un ángel que lo despertó y por 2 veces le invitó a comer un misterioso pan, un pan del cielo. Y dice que, y me parece hermoso esa analogía, porque dice que Elías con ese pan del cielo, con la fuerza que le dio ese pan, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el monte Oreb. Y ahí se ve la diferencia tan grande. Un día con sus propias fuerzas en el desierto y ya no podía, deseaba la muerte. Pero con ese pan del cielo, con ese pan que le ofrece el ángel, ese pan celestial, tuvo fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Por eso la Eucaristía, el pan de la Eucaristía, nos da fuerzas para seguir caminando hasta el encuentro con nuestro Padre. En los momentos difíciles, en los momentos que tengamos de tribulación, tal vez podamos acudir como Elías y decir, Señor, ya no puedo más. Pues Jesús nos dejó el alimento para que nos fortalezca en nuestro camino diario, en las dificultades diarias, la Eucaristía. Y la diferencia es grande,
un solo día en el desierto, no pudo. 40 días con ese pan y ese pan celestial. Y la última figura, y ya nos vamos a discutir nuevamente en los grupos, y después volvemos a ver si tienen preguntas, es el banquete final de Isaías. Este es una figura hermosa, dice Isaías en el capítulo 25 del 6 al 10, dice que Isaías tiene una visión y contempla muy poéticamente la salvación final como un inmenso banquete, con manjares y bebidas exquisitas, y dice Isaías al que van a ser invitados todos los pueblos, y en el que desaparecerán todas las lágrimas de los hombres. Es un pasaje hermoso que nos muestra ese encuentro definitivo con Dios como un banquete en el que todos están invitados. Y esa figura es la que usó muchas veces Jesús para, en sus parábolas, hablarnos de la vida definitiva, de la vida celestial, de la vida eterna, la figura del banquete. Y precisamente al iniciar nuestro encuentro de hoy hablábamos de ese banquete de bodas. La Eucaristía es concebida por el mismo Señor como anuncio y anticipo de ese gran banquete final. Y por eso Jesús en Mateo nos dice, os digo que ya no volveré a beber del fruto de la vid, del vino, hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Es decir, nos muestra que esa vida eterna es como un banquete, una fiesta, en el que todos los pueblos están invitados, en el que no hay distinción de razas, de lenguas, de credos, en el que todos están invitados a participar. Y ese banquete se hace presente y se anticipa pues con la celebración de la Eucaristía diaria, de la Eucaristía dominical. Esos son entonces las 9 figuras del Antiguo Testamento. Vamos a recordarlas así por encima para que recuerden. El primero era la ofrenda de Abel, el segundo el sacrificio de Abraham, el tercero la oblación de Melquisedec, el cuarto la Pascua, el quinto el sacrificio de la alianza, el sexto el maná, el séptimo el cordero expiatorio, el octavo el pan para el camino de Elías y el noveno el banquete final de Isaías. Esas son las 9 figuras que nos presenta el Antiguo Testamento de la Eucaristía. 9 figuras que anunciaban la Eucaristía y que nos dicen mucho. Cada una de ellas nos habla muchísimo y por eso digo que sería muy bueno que cada uno de nosotros después aprovechara para ir con las citas bíblicas, leerlas y profundizar qué me dice el Señor, cómo debo vivir mejor la Eucaristía a la luz de estas figuras. Entonces ahora vamos a compartir nuevamente en grupos y vamos a discutir estas 2 preguntas. Entonces, unos minuticos también, como 10 minuticos para que compartamos en los grupos. Y la primera pregunta es, ¿qué elementos de la Eucaristía nos descubren con claridad las figuras del Antiguo Testamento? Es decir, ¿qué nos dicen estas figuras del Antiguo Testamento acerca de la Eucaristía que nosotros celebramos cada domingo, todos los días? Y tratar de escoger de todas esas, de pronto compartan en el grupo cuál es la que más les llamó la atención y por qué. ¿Cuál es la que le llamó la atención y por qué? Entonces, esas son las 2 preguntas para que entonces vayamos y las compartamos en los grupos. Yo ahorita nuevamente las coloco en el chat para que las tengan, pero es simplemente entonces, ¿qué nos dicen esas figuras acerca de la Eucaristía que celebramos hoy? ¿Y cuál de esas 9 que hablamos le llamó más la atención y por qué? Entonces, vayamos a los grupos y vamos a compartir. Gente, muchas gracias por ese compartir. Yo sé que han compartido mucho ahí en los diferentes grupos y ha sido muy productivo. Entonces, me alegra mucho. Entonces, ahorita sí a nivel general, simplemente antes de concluir con las oraciones, no sé si de pronto en la discusión de los grupos surgió alguna pregunta sobre lo relacionado. Acuérdense que igual son 3 series, ¿no? Hoy vimos las figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Dentro de 8 días vamos a ver, especialmente basándonos en el texto evangélico que leímos de la invitación a las bodas del Hijo del Rey. Vamos a ver quiénes son los invitados a la Eucaristía y cuáles son las disposiciones que debemos tener. Ahí se habla de un traje de bodas. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las disposiciones para asistir a la Eucaristía. Y en la tercera encuentro vamos a hablar de cómo vivir una espiritualidad eucarística, cómo hacer que la Eucaristía sea el centro y el culmen de nuestra vida diaria, con cosas ya prácticas de cómo se nota que realmente estamos viviendo y poniendo la Eucaristía en el centro de nuestras vidas. Entonces, cómo llevarlo a la vida práctica. Esa va a ser el tercer encuentro. Entonces, con eso en mente, pues los invito, si alguno tiene una pregunta, simplemente
A veces ahí abajo, en donde dice reacciones, aparece una opción, pueden levantar la mano o simplemente nos mueven la mano así y nos dicen y se les da la palabra para que hagan la pregunta si la tienen. Y si no, pues simplemente vamos a la oración y culminamos este encuentro de hoy. ¿Preguntas? Padre, yo querría atreverme a hacer una pequeña pregunta. Sí, Usted claro. mencionó al principio Ujú, algo de la nueva alianza ujú, y más bien enfocamos al Antiguo Testamento, la alianza antigua, ujú, y quizás siempre en muchos grupos de oración o entre tratando de entender el significado ujú, de esa frase muy importante de Jesucristo al consagrar el vino, ¿no? ujú. Que es la nueva alianza. ¿Podría decirnos un poquito sobre eso? Sí, o sea, la idea hoy era simplemente pues basarnos en las figuras del Antiguo Testamento, pero yo creo que en el próximo encuentro podemos profundizar un poco más de esa nueva alianza. O sea, la nueva alianza de Jesús básicamente significa de que de una u otra manera esa alianza que había hecho con sangre de corderos, precisamente el, el texto de los Hebreos del que hablábamos cuando nos habla del sacerdocio de Cristo, nos habla de esa alianza como una alianza definitiva. Es decir, ya no tenemos que hacer nosotros expiaciones para obtener el perdón de los pecados. Ya Cristo ofreció un sacrificio de una vez y para siempre. Y esa es la nueva alianza, una alianza que es definitiva y eterna. La alianza que hizo con el pueblo la renovaban constantemente. La Pascua era un recuerdo de esa alianza que se renovaba constantemente. Pero con la alianza de Cristo fue un sacrificio definitivo. Ya no tenemos que hacer sacrificios, eh, ofrecer corderos, sangre, porque ya Jesús lo ofreció de una vez y para siempre. Por eso se habla de la nueva y eterna y definitiva alianza, de una vez y para siempre. Ajá. Sí, pero yo creo que lo podemos profundizar más en los próximos encuentros. Sí, muchas gracias. Gracias, Padre. No, gracias Jaime por la pregunta. Por aquí mire que Ana nos levantó la mano. ¿O quién era la que nos levantó la mano? Sí. Entonces, si quiere active el micrófono y nos comenta su pregunta. Ujú. No sé si ya se oye. Sí, perfecto. Este, mi pregunta es, nosotros aquí, pienso es la flojerita, ¿verdad? Ujú, Pero pues estamos invitados a ir a misa todos los días, ¿verdad? En cuestión de nosotros siempre ponemos porque la misa es en inglés ujú, y estamos acostumbrados más en español y la sentimos en mi caso, ¿verdad? Y pero a veces como escucho así que dicen, es obligación de ir a misa, pero en este caso, que nosotros trabajamos de 6 a 6 y que ya para esa hora no encontramos misa, a veces yo me siento como que culpable de no haber ido a misa, pero en este caso, ¿qué se puede hacer porque pues sí se oye la palabra decir, es obligación que vayas a misa, ujú. y en dado caso que no podemos, ¿cómo lo podemos esto recompensar? ¿O Sí, qué podemos hacer? sí, o sea, pues digamos, el mandato de la iglesia de ir a misa aplica principalmente para los domingos, ¿no? O sea, la iglesia nunca dice que se deba ir a misa todos los días, lo recomienda extremadamente ir a la Eucaristía, pues en la medida de lo posible todos los días, pero digamos, la obligación, aunque no me gusta esa palabra, A pero la mí, obligación, sí, la obligación de ir a misa es para los domingos. Entonces, ese sería el que estamos llamados. Pero cuando entendemos el concepto de la obligación es saber, como lo decíamos, esas figuras y especialmente muchos hablaban del pan que recibió Elías, es saber que yo necesito ese alimento. Si entendemos que la Eucaristía es un don de Dios para mí, o sea, yo voy feliz a recibir ese regalo, a recibir ese alimento que me da vida, ese alimento que me libera, ese alimento que me da la fortaleza y las fuerzas necesarias para caminar. Entonces yo no lo veo como una obligación cada semana, cada domingo, sino como un don que Dios me quiere hacer. Por eso uno puede ir con alegría el domingo cuando entiende ese concepto.
no lo ve como una obligación, tengo que ir a misa, sino voy a ir a misa porque necesito recibir Ir ese a alimento. misa. Porque es algo que me nutre, es algo que me alimenta, es algo que me da las fuerzas. Porque si, como Elías, me fundamento solo en mis propias fuerzas, no llego lejos. Un día en el desierto y mi fe se va, pero si me alimento de ese pan del cielo, tengo la fortaleza. Dios me da la fe, Dios me da las gracias que necesito. Entonces, cuando lo entendemos así, sacamos el tiempo el domingo, o sea, pero ese acuerde que es más que el domingo sobre todo. Entre semana, si se puede, maravilloso, pero no es obligación, Obligatorio, no es obligatorio. obligatorio. Es lo que me hace a mí, que es por, Ujú, en la semana, ¿verdad? Que yo he ujú. escuchado así vos que lo No, dice, entre semana no es tienes, obligatorio. tienes que ir porque es obligatorio. Y yo me quedo, o sea, como dice usted, no me gusta esa palabra Ujú, ni en la misa del domingo, ujú, porque es como un llamado, ¿verdad? Es una ujú, decisión, un encuentro de amor. Y si no estás hablando de una fiesta, quiere decir que yo no me la pierdo, ujú, no puedo ir obligado, ujú, pero entre semana en cuando hay trabajos y todavía que tú te encuentras con eso, que te digan, es obligatorio que vayas a misa y a veces yo sí me siento mal porque digo, wow, quizás pues tenía que haber dejado el trabajo para ir a misa, ¿verdad? Que es lo más primordial, la misa. ujú, Y no entiendo eso. Y ahorita dije, ahorita que se está hablando de eso y que estamos con el Padre, ujú. para yo sentirme Sí, más sí, a gusto, ¿verdad? Que yo sí, sé que los domingos, pues primero Dios, ahí estamos, entonces los entre viernes semana, también es a las 7, un poquito más tarde para que puedan venir. ya, y el viernes sí, pues a veces también trabajamos lejos y el tráfico no nos deja llegar, ahí es cuando yo no voy a misa, ¿verdad? Ujú, Pero ya estando más cerca, yo trato de llegar a como de lugar, yo llevo primero Dios, pero se me hacía como, no me gusta la palabra obligación. sí, qué bueno, a mí tampoco. Creo que lo sé ver así. Bueno, ¿alguien Mm, más en alguna otra pregunta? José Cruz levantó la mano. Cuéntenos, José. Sí, para tener una pregunta, uno como feligrés, ¿cuántas veces uno puede comulgar en un día? Bueno, es una pregunta bien técnica. El derecho canónico habla de que nosotros también, o sea, digamos, esa obligación, entre comillas, ¿cierto? De Ajá. comulgar, propiamente, la iglesia solo nos pone que deberíamos comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Esa es la que todo mundo debería al menos una vez al año, al menos. Pero eso es como mm, quien dice como lo mínimo que nos pide la iglesia. Pero obviamente, si venimos a misa los domingos, pues lo ideal sería siempre comulgar que estemos en misa. Pero el Código de Derecho Canónico habla de que para no perder, digamos, la sacralidad de la Eucaristía, se recomienda de que solo, o sea, máximo 2 veces el mismo día. Pero, digamos, la primera vez usted lo puede recibir como enfermo o sí, pero la segunda vez, o sea, tiene que estar en misa completa para recibir la segunda vez. Estar en misa completa para recibir la Eucaristía de nuevo. 2 veces. Sí, porque a mí me ha tocado estar, por decir, a servir a veces en dos misas Ujú. y en las dos misas, o sea, me ha Sí se puede. tocado Ujú, comulgar, pero por eso yo le pregunto, porque yo sé que, ujú. digo, no sé cuántas veces se pueda tomar la Eucaristía en un día. Se habla, o sea, es como esa la medida, máximo 2 veces, ¿Dos como para veces? no que no se vuelva algo rutinario, o sea, no es Ah, que ok. lo recibo, no, sino como con la devoción, como digo, al menos el domingo, pero si está en las 2 Eucaristías, podría recibir en 2. Ya la tercera, pues, no es necesario. No necesario. Ah, ok. Bueno, Gracias, Padre. con gusto. ¿Alguien más? ¿Quién más levanta la mano? No veo a nadie por acá levantando la mano. Entonces vamos a finalizar con una oración. Y ya pues los espero dentro de 8 días. primero Muchas Dios. gracias por asistir y también pues encomendamos la oración a todos los que nos van a ver también después en el video que queda grabado. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de compartir. Te damos gracias porque no solo nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, sino que en este momento nos has alimentado con tu palabra y nos has ayudado a entender esas figuras que ya en el Antiguo Testamento prefiguraban el sacrificio eucarístico, ese sacrificio de amor, ese alimento de vida eterna, de libertad, ese alimento que nos da la vida verdadera.
ese alimento que nos abre las puertas del cielo, ese alimento que augura el banquete celestial que viviremos en la eternidad contigo. Te damos gracias, Señor, porque a través de esas figuras en el Antiguo Testamento nos ayudas también a comprender la grandeza de ese sacrificio eucarístico. Nos ayudas a comprender que esa Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, que nuestra vida debe reflejar también esas virtudes que tú nos muestras en la Eucaristía, que tú nos muestras en ese sacrificio de amor, en ese sacrificio de alabanza al Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos regalas en cada Eucaristía. Te damos gracias, Señor, porque nos alimentas y nos fortaleces en el caminar diario con tu cuerpo y con tu sangre. Te damos gracias, Señor, porque derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados, para hacer esa alianza nueva, eterna y definitiva con nosotros, para abrirnos las puertas del paraíso, para mostrarnos y degustarnos las riquezas que experimentaremos en el cielo. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor, y te pedimos, Señor, que en esta noche nos bendigas y nos acompañes, que permitas que tengamos un descanso tranquilo y que también, Señor, nos permitas vivir y degustar cada día con más fe, con más devoción, cada sacrificio eucarístico. María Santísima, acompáñanos. Tú que llevaste a Jesús en el vientre y fuiste ese primer tabernáculo eucarístico, ese primer sagrario eucarístico, ayúdanos también, Señor, a entender la grandeza de la Eucaristía y entender la grandeza de ese don que nos das cada día, cada semana, a través de la Eucaristía. María Santísima, intercede por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos Amén. gracias. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga. Saludos a todos. Gracias.